tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente a su programa La Cosa Pública. Hoy tendremos un interesante tema y un invitado muy especial. Yo soy Ricardo Castillo y les doy la más cordial bienvenida. Como cada martes y jueves está conmigo mi compañero Jesús Lépez. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo al auditorio. Pues hoy un interesante tema sobre estas cifras que dio a conocer recientemente el Consejo Nacional para la Evaluación de las Políticas en Desarrollo Social, el Coneval, y que es el tema de la pobreza, Ricardo. Así es, va a estar muy interesante el programa del día de hoy. Quédese con nosotros, les recuerdo que puede estar en contacto también con La Cosa Pública a través de las redes sociales. Estamos en Facebook como La Cosa Pública TV y en Twitter estamos como @La Cosa Pública TV. Sean bienvenidos, quédese con nosotros, comenzamos. Hoy, en La Cosa Pública, hablaremos del aumento en el número de pobres en Guerrero en los últimos años. En opinión de los ciudadanos, la pobreza se reducirá en la medida en que las autoridades impulsen más la educación y el campo. Para otros, tiene que ver con los privilegios que se otorgan a los ricos en lugar de beneficiar a los que menos tienen. Como en cada emisión, veremos lo que la gente dice en las calles y conoceremos la opinión de nuestro invitado de hoy. Esto y más abordaremos en su programa La Cosa Pública. Así es, pues vamos a dar inicio a nuestro programa. Como les comentamos hace un momento, el tema de hoy es el de la pobreza en nuestro país, la pobreza en Guerrero. Y bueno, pues esto a propósito de un informe muy reciente que acaba de dar el Coneval acerca de los números de la pobreza y el tema pues finalmente cobra actualidad, pero además es algo a lo que ya en nuestro estado estamos bastante acostumbrados, y para ello hemos invitado a una persona muy especial, muy amigo de este programa, amigo nuestro. Se encuentra con nosotros el diputado local, Marcos Efrén Parra Gómez, quien es el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso del Estado. Marcos, gracias por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros. Ricardo, muchas gracias por esta oportunidad. Jesús, muy agradecido por esta oportunidad de poder platicar con ustedes y con el auditorio en temas tan importantes para nuestra entidad. Al contrario, Marcos, los agradecidos somos nosotros. Y bueno, como siempre, Jesús, salimos a la calle, ¿no? Así es, salimos a la calle a preguntarle a la gente, bueno, cuál es su opinión sobre estos estudios de la pobreza que realiza el Comité Nacional, Consejo Nacional de Evaluación de la Política en Desarrollo Social, que es el Coneval. Y bueno, vamos a ver lo que nos comentaron. Vamos a ver lo que nos dijo la gente. La pobreza en Guerrero, sobre todo en las colonias populares, es extrema. Yo en una oportunidad tuve la oportunidad de conocer ciertas colonias, que es la periferia de Acapulco, y la verdad está en pésimas condiciones, como si vivieran en la sierra de la Madre Sur. Para empezar, las autoridades lo que deben de hacer es ser más honrados, no desviar los recursos públicos, porque ese es el principal problema que tenemos aquí en México, que todo lo que es destinado a X programa social, siempre sabemos que al último los recursos son desviados por los politiquillos, y eso ya sabemos de antemano que eso es lo que daña al país. Grave la situación porque en realidad los pobres cada día están más pobres, y los sueldos que ahorita están pagando a los trabajadores es un sueldo muy raquítico que no les alcanza a los trabajadores para comer. Recapaciten y vean la forma de poder ayudar a la gente más en el campo, porque la pobreza está más agudizada allá en el campo. Entonces necesitamos ver de qué manera ellos implementan algunas actividades para poder mejorar a las personas que están pues alejadas de la ciudad, para que puedan superarse ellos y puedan ellos también alcanzar un recurso económico para poderse mantener. La pobreza es por la violencia y todo por falta de trabajo. Incluso ahorita soy del ayuntamiento y nos dieron de baja a muchas personas y estamos empleados ahorita. Y pues yo pienso que para
para poder ayudar a otras personas necesitamos empleo. Generar, no sé, proyectos productivos para las familias acapulqueñas, porque dicen mucho aquí que no hay pobreza. En México decimos mucho, dicen no hay pobreza en África, pero aquí en Guerrero y todo México hay también pobreza y eso no lo ve la gente. Yo pienso que no se vale que sigamos así. Tenemos que cambiar este país y ¿quién lo tiene que cambiar? El gobierno, principalmente ellos, para que sigamos adelante la familia. Pues esto es lo que opinó la gente acerca de este tema de la pobreza. Jesús, ¿qué es lo que se dio a conocer recientemente, esto que platicamos hace un rato, el estudio de las cifras de la pobreza del Coneval? Bueno, que sigue incrementando la pobreza en México, ¿no? Particularmente del sexenio, de lo que va del sexenio. En lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto. De Enrique Peña Nieto y a nivel nacional, ¿no? Aunque a nivel local, bueno, se van a conocer algunos avances, sobre todo en lo que es pobreza extrema, ¿no? Se sigue con la urbanización de la pobreza también, ¿no? Hablamos de que hay una movilidad geográfica más bien o poblacional, más no en sí una movilidad social, ¿no? Que dijéramos quien se dedicaba en el campo a arar la tierra, ahorita vino a la ciudad y es un empresario próspero, ¿no? Un herrero, una persona que puso su taller, no existe tal movilidad social. Sí existe una movilidad geográfica, ¿no? De la gente que se está viniendo del campo a las ciudades y está concentrando pues la pobreza en la ciudad, ¿no? Conforme se va creciendo. Y bueno, a mí me gustaría, si me lo permites, preguntarle al diputado Marcos Efraín Parra Gómez, ¿cuál es el diagnóstico que tiene la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso del Estado sobre este tema de la pobreza? Sí, se ha notado en el estado de Guerrero un crecimiento disparejo en relación con el resto de la República, con el número de afiliados que tiene el Seguro Social, con la inversión que existe en la entidad y con la ubicación que tiene nuestra entidad en relación con otras entidades para poder atraer inversión. Y esto da por consecuencia que la entidad requiere ofrecer facilidades de todo tipo, empezando por la seguridad, por el otorgamiento de facilidades a los potenciales inversionistas, de espacio, de elementos como pueden ser técnicos, de infraestructura, incluso de servicios de internet y, por supuesto, de mano de obra calificada. Cuestiones, elementos con los que no contamos. Y si nosotros hacemos una valoración de cuál es la razón de la pobreza, pues es la falta de la preparación. Guerrero sigue siendo sigue ocupando el 31º lugar en toda la República en niveles educativos. Alcanzamos apenas un poco más de 6º grado de promedio, y si esos alumnos hicieran un examen de valoración, reprobarían casi el 60%. La concentración de la población en zonas marginadas, sobre todo en zonas rurales, es muy grande y tienen muchas limitaciones. ¿Qué hacer para revertirlo? El punto es, si hacemos un diagnóstico, parte de él es lo que acabo de comentar. ¿Qué tenemos que hacer para revertirlo? Yo creo que lo que la autoridad debiera hacer es asegurarse de que todos los niños de la entidad que estén en edad escolar estén acudiendo a la escuela. Que sea una obligación, un compromiso, una exigencia hacia los padres de familia. Y que la autoridad ofrezca, por supuesto, las instalaciones, los maestros, el equipamiento de estas instituciones educativas. De tal forma que esta generación sea la última que deja de tener un nivel educativo bajo, medio en relación con la media nacional. Y traer inversión. Como el estado de Guerrero depende en un 96% de inversión del gobierno federal, de aportaciones del gobierno federal, de los casi 44,000 millones de pesos que recibe el estado de Guerrero de ingresos para su presupuesto anualmente, el 96% viene de fuera, del gobierno federal.
¿Cómo jalar inversión si no tenemos precisamente las condiciones? Yo he platicado con el gobernador electo y le he dado una idea de lo que yo percibo. Hay aproximadamente 120,000 casas de deficiencia, casas habitación, que existen, que tenemos como deficiencia en la entidad. Una forma de jalar inversión es precisamente terminar planes de desarrollo urbano que tengan una proyección a mediano y largo plazo, que definan en dónde van a estar las zonas habitacionales, y una vez que esto quede, se puede agilizar, pedir que a través de Infonavit o de Foviste, o de los créditos que pueden otorgar las propias SOFOLES, permitir que haya inversión en casas habitación. La construcción trae por consecuencia no tan solo mano de obra directa, sino también mucha mano de obra indirecta. Creo que esa es parte de lo que tenemos que hacer, buscar que la parota se pueda realizar o de plano desecharla, pero esta puede ser uno de los elementos que nos podrían permitir empezar a generar empleo. La pobreza se da pues por falta de ingresos. Y aparte atiendes el problema de la vivienda, ¿no? Resuelves o cuando menos ayudas a mitigar el problema, que es muy serio también. Ahora, ¿a qué te refieres con vivienda en deficiencia? Me refiero a que en Guerrero hay 120,000 casas que hacen falta para que los guerrerenses vivamos, porque están hacinados en las casas paternas, o porque están apretados con familiares, o porque no las tienen y viven en condiciones deplorables. Una caseñita con techos de lámina de cartón, de bajaré, que realmente no son condiciones en las que nosotros podamos desear que vivan los coterráneos. Si nosotros no deseamos vivir ahí, en una casa que en esas condiciones, pues la gente tampoco tiene por qué vivir. Ahora, parte de los indicadores de la pobreza, digamos, le llama el Coneval, dimensiones de la pobreza o que se requieren para considerarte pobre, pues es el de la salud, no el del acceso a la salud. El INEGI recientemente dio a conocer también que en Guerrero los empleos, o ya cada vez es más recurrente el outsourcing, es decir, que te contraten a través de una tercera empresa sin ninguna prestación, entre ellas el seguro social, que es el acceso al servicio médico. Bueno, el outsourcing me parece que es un elemento muy importante para tratar de deslindar un poco la responsabilidad del patrón y de deslindar un poco también una responsabilidad que había sido motivo de abuso de algunas personas. La Ley Federal del Trabajo tenía una sobreprotección con los trabajadores y había una cantidad de demandas muy grande que le afectaba a los patrones. Inviable prácticamente a veces la empresa, ¿no? La contratación de empleos. Entonces, con la modificación que se hace con las reformas de este sexenio, en la que contribuyeron todos los partidos políticos, permite que esas ventajas ciegas prácticamente a favor de los trabajadores cambien. El outsourcing te obliga a tener seguro social y el patrón es solidario, responsable, para evitar precisamente que se les excluya de beneficios. El outsourcing sirve para que si yo contrato a uno de esos servicios y tengo a uno de mis empleados que ya no quiero, solamente le aviso al outsourcing que ya no lo quiero, que me cambie por otro, y no hay ningún problema. Ellos se encargan de liquidarlo y punto. Tiene sus ventajas. Yo le veo muchas ventajas. Igual que al staffing, es un servicio que te prestan las propias empresas y que le permite contratar, por ejemplo, en el caso del municipio de Acapulco, van a podar toda y hacer jardinería en toda la costera. Actualmente se contrata a terceros y se les paga un dinero, pero no tienen ningún derecho, ningún servicio social, ni acceso a salud, ni acceso a Infonavit o a Foviste, y por el outsourcing o por el staffing sí. No es tan malo, solamente que hay que canalizarlo adecuadamente. El outsourcing sí permite la incorporación y exige la incorporación de todas las prestaciones sociales. Aquí el problema es que no todos los tienen. Y en el caso del ejemplo que ponías, de gente que vive en zonas rurales y viene a desplazarse a ciudades como Acapulco,
pues llegan, no tienen casa, se establecen en lugares en donde no tienen servicios de agua, de electricidad, drenaje, servicios de salud, no tienen ni empleo, y entonces vienen a incrementar el número de pobres en la ciudad y a causar después un problema serio, porque cuando se establecen en algún lugar con un terreno que compran o que invaden, van después con la autoridad, no tengo agua, no tengo transporte, no tengo camino, no tengo drenaje, y se vuelve una bola de nieve, con problemas que se acrecentan. Por el contrario, cuando tienes un plan de desarrollo como el que me referí, tú puedes ofrecerles a ellos a través de los programas de Infonavit o de Fobiste o de Sofoles, casas, pies de casas, incluso a través de Sedesol, un pie de casa con una casa que no mide arriba de 40 metros. Y tienes tu bañito, y tienes tu cocina, y tienes tu cama, punto. Con posibilidades de crecer después, pero en condiciones en las que tienes todos los servicios. De otra manera, se vuelve pues una serie de invasiones y no hay dinero que ajuste para los municipios. Vamos a ir a un corte, si nos permite, claro, Marcos, y regresamos con esta interesante plática. Ya estamos de vuelta en su programa La Cosa Pública, y bueno, estábamos platicando con el diputado Marcos Efrén Parra Gómez. Él es presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso del Estado, y el tema que nos ocupa es el tema de la pobreza. Nos hablabas, Marcos, en este momento que estábamos en el corte, abundabas acerca de este problema de la vivienda, o más bien cómo podemos, cómo se puede abonar a que se resuelva un poco, a paliar la pobreza. Pero si me permites, vamos primero a ver qué dijo la gente en la calle, qué opinan acerca de este tema de la pobreza. Pues imagínense una familia de clase media que come más o menos. Ahora imagínense un pobre, ¿qué comerá? Entonces se ponen a pensar, entonces, pues no, o sea, nuestro estado, pues vuelvo a repetirle, necesitaríamos trabajar mucho, todas las clases sociales, hay que trabajar para el bien del más pobre, y los gobiernos, también decirles que pues también apoyen, que volteen a ver a los más pobres y a la clase que, pues la verdad, son muy pobres, que vayan a las ¿cómo se dice? A la montaña, a las sierras, a mirar, a ver cómo está esa gente, cómo vive. Eso es lo que deberían de abocarse. Sería primordial que se les diera la forma de trabajar para mantenerse por sí solos. ¿Cómo se iban a mantener por sí solos? Regalándoles una vaca, un toro, una gallina, un cuche, que hicieran ellos mismos su corral y que sembraran también, como lo hacen en el Japón, sus verduras para comer. Pero parece que no van por ese lado, hacen 2, 3 casas y con eso piensan que va a salir el pueblo. El pueblo primeramente lo que necesita es educación. Es lo más importante, educación. Y mucha gente ni a eso alcanza a ir porque la escuela es cara, aunque sea del gobierno. El Guerrero tiene mucho de donde poder explotar y poder ser grande, Guerrero. Tiene muchos lugares bonitos para pasear, conocer todo eso y explotarlo. Los gobernadores, los gobernantes, los que están aquí, independientemente pues, de cualquier partido que sea, pues no ha sabido, y muchos de lo que me van a golpear todos los maestros si me meto con ellos. O sea, son de los que ponen muchas veces barreras para muchas cosas, porque deben de empezar por ellos para que después puedan empezar por la demás gente. Queremos educación y no educamos, y no nos educamos tampoco. El hambre no solamente está en la montaña, el hambre también está aquí.
Aparte de crear un programa local, las autoridades deben crear fuentes de trabajo. Yo recuerdo en el pasado había empresas paraestatales que al igual se fueron a la quiebra por mal uso, mala administración. Yo creo que por ahí es el camino, ahora en estos tiempos. Pues así es, eso es lo que opina la gente. Jesús, ya hemos hablado, Marcos ha dicho acerca del tema de la educación, que digamos es el tema central que se requiere atender para abatir los niveles de pobreza. Hablamos también de la vivienda. Del empleo, pero además del empleo hay un tema además en el que la gente como que está muy preocupada y en el que se centra, que es el tema de los salarios. Recientemente también el INEGI dio a conocer unas cifras donde supimos o se supo que el ingreso promedio por familia es aproximadamente 13,000 pesos al mes. En promedio una familia mexicana con esto vive. Y yo te preguntaría cómo le hace una familia, Jesús, para sobrevivir con esta cantidad. Vamos a preguntárselo mejor a nuestro invitado, a ver si no nos da una respuesta como su homólogo Cordero. No, con 13,000 pesos una familia así podía vivir al mes, definitivamente. Aquí el punto... Con lo que no podría vivir son con los 6,000 que decía Cordero, ¿no? Esos no, y manos para escuelas particulares, etcétera. No, pero aquí lo importante es, ¿cómo logras que la persona tenga esos ingresos? Se ha estimado que con un promedio de $5 diarios puede vivir una persona. Si yo soy un padre de familia y somos 5 integrantes, tendría que ganar cuando menos $25 diarios, que al tipo de cambio actual y por 30 días serían un promedio de 12,000 pesos. Más o menos. Con eso podría sostener razonablemente a una familia, pero si vemos en el Seguro Social, el promedio del ingreso que tiene los trabajadores es de 3 salarios mínimos. Sí, estamos hablando de... Entonces, 3 salarios mínimos son un promedio de 6,000 pesos, con lo cual no ajusta para vivir. Y eso es para la gente que tiene un trabajo, un empleo, un ingreso con todas las prestaciones de ley. Pero las personas que no están en esto, que son ya la mayoría, la economía informal, es por los que tenemos que ver. Por eso es que yo decía, ¿qué tenemos que hacer? Una orientación hacia las políticas públicas que permita evitar que en lo sucesivo vuelva a haber jóvenes que no terminen su bachillerato. Desbocar también toda la inversión necesaria para ofrecer los servicios de salud. Una gente sin salud vende todo. Y lo hemos visto, muchos de nuestros amigos, conocidos, familiares, han tenido que vender una casa, su vaquita, gallinitas, empeñar joyas cuando tienen un enfermo. Esa es una combinación. Y por supuesto, también que en los planes de estudio se oriente a los maestros para que estos a su vez expliquen a los jóvenes cómo tienen que alimentarse y cómo tienen que cuidar la salud, las medidas preventivas, que van incluso desde la prevención del embarazo. Y por parte del gobierno, crear las facilidades para que la inversión venga. Si nosotros observamos en las opiniones, todos hablan de que el gobierno debe hacer. El gobierno no puede crear empleos, no debe. El gobierno debe ser rector de la economía y ofrecer todas las facilidades necesarias para que los inversionistas vengan a dejar su dinero, a invertir, a crear empleos. Y hemos llegado al extremo de que Coparmex, por ejemplo, estaba reclamando recientemente que el gobierno no está invirtiendo para que se crearan empleos. El gobierno no crea empleos. El que crea empleos es la iniciativa privada y debemos de ofrecerle todas las facilidades. Si no cambiamos esa mentalidad, incluso ya entre la población, va a ser muy difícil que logremos revertir el problema en el que nos encontramos. ¿Ha habido un exceso de paternalismo? Completamente. Por eso cuando políticamente el PAN criticaba al PRI, digo, bueno, pues el PRI fue una fábrica de pobres. Con esa actitud paternalista, y te doy la gallina, y te doy la vaca, y te doy el becerro,
y te doy la yegua o te doy un tractor o te doy el programa de Progresa, el que sea, estamos convirtiendo a la gente, la dejamos ya sin aspiraciones. Los tenemos que dar todos los elementos educativos, y entre ellos salud y vivienda, con todos los servicios, para que esa gente no venga, cuando venga de su tierra, no venga a ser franelero o a ser tragafuegos, sino que traiga una preparación suficiente para poder enfrentar la vida. Claro. Ese es el Para problema. la vida laboral. Hasta en el África subsahariana ha habido pues movimiento en los indicadores de pobreza, ¿no? A favor, obviamente, menos pobres. Sí, los han revertido. Los han revertido. En México, ¿por qué no? ¿Por qué 2 millones de pobres más y año con año parece que va incrementando el número de pobres cuando oímos que se invierten tantos miles de millones de pesos en tal cual programa? Que aparte del paternalismo y de Yo todo creo esto, que aquí influye mucho que hemos venido cambiando costumbres. Ya no tenemos los huertos familiares. En Cuba, una de las razones que le permitió detener el problema alimenticio es que tienen sus huertos familiares, ya tienen frutas y verduras que les sirven para tenerlas a la mano, pero además para reducir el gasto. Y otro elemento que me parece también fundamental es que las políticas públicas están orientadas a apoyar al campesino, pero sin control de producciones. Si nosotros seguimos como estamos ahorita, llevamos una tendencia que para el año 2020 el 60% de lo que nosotros comemos, de lo que nos alimentamos, lo vamos a traer de fuera. Ahora, en el gobierno federal y el estatal han tenido este programa de siembra de traspatio. Ya desde hace varios años se ha venido haciendo este intento por hacer lo que mencionabas de Cuba, pero pareciera que aquí no se nos da eso de las políticas públicas exitosas. ¿Por qué? Porque no le damos seguimiento. Le damos apoyo para alguien que tenga sus gallinitas, sus cerdos o lo que sea, pero no le damos seguimiento. El programa no debe de consistir solamente en el apoyo, sino en la capacitación y el seguimiento para asegurarse que esto le da el resultado que se pretende. Yo creo que la única secretaría, y yo fui delegado de Sedesol y lo reconozco, la única secretaría que está ofreciendo un servicio integral en este sentido es la del trabajo. Si le pides apoyo para poner una panadería, capacita a los interesados, los dota de los elementos, les da el seguimiento de que estén funcionando, y si al año están funcionando, llega con la factura y le dice, aquí está, todo es tuyo, el horno, las charolas, los exhibidores, pero le dan seguimiento. En el resto de los programas no. Tú fuiste, por último, yo quisiera, tenemos un minuto nada más, tú fuiste delegado, como lo decías, de Desarrollo Social. ¿Qué diferencia ves en ese programa, aquel programa que manejó el gobierno en el que tú estuviste, que fue el Oportunidades, con el actual del gobierno federal? ¿Cuál sería la...? Aquel restringía la entrega para que las madres de familia tuvieran control de peso, que asistieran de peso y salud de los beneficiarios, que les obligaba a que estuvieran asistiendo a la escuela. Ahora no. A cambio de que se les entregara el recurso. Ahora no. Existe toda la apertura. Entonces, sin esa obligación, va a ir a desplomarse otra vez la salud y la alimentación en los jóvenes. Si observamos, hasta el peso y la estatura de los niños, sobre todo de la montaña, aumentó con este programa, porque con la exigencia de que las madres tenían que llevar al médico y los niños tenían que ir a la escuela, te obligaba a que los niños estuvieran alimentados y que estuvieran preparándose. Con esta diferencia vamos a ir para atrás en la capacitación, en la preparación y seguramente también en la salud, desafortunadamente. Pues han quedado muchos temas ahí pendientes, varias preguntas, Jesús, que yo creo que valdrá la pena volver a invitar al diputado Marcos Parra. Yo te agradezco mucho, Marcos, que nos hayas acompañado en tu programa La Cosa Pública, y bueno, pues esperemos que nos acompañes nuevamente. Seguro que sí, yo me siento muy honrado de haber participado en este programa que, a pesar de su reciente creación, tiene un gran reconocimiento entre la población, es muy visto, y bueno, con el prestigio que tienen ustedes también le da un soporte muy importante a
a los televidentes, al teleauditorio. Muchísimas gracias por esta oportunidad y por supuesto que sí, me daría mucho gusto. Es nuestro amigo, se nota que es nuestro amigo Marcos. Muchas gracias. Jesús, ya nos vamos. Ya nos vamos, hasta luego, los esperamos en la siguiente emisión de La Cosa Pública. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo programa.